Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, ahora sí, entonces, buenas noches. Quiero dar la bienvenida a este nuevo ciclo de encuentros en el FARC. Bueno, esta noche nos toca empezar con una presentación donde lo que vamos digamos, una presentación que tiene como referencia fundamental al colegio clínico. Este año la propuesta del colegio clínico tiene por título Improntas de una clínica presente. Bueno, ese título surgió parte y parte así de algunos encuentros, digamos, en algunas de las reuniones, y bueno, nos pareció interesante poder jugar con algo de la equivocidad alrededor, ¿no?, de la clínica presente, y pensando en qué sesgo podía tomar la presentación de hoy, surgió entre quienes van a participar una pregunta que, bueno, un poco dio el puntapié inicial Matías Butini, que no sé si ya entró, si ya está por ahí, y que luego Leo Leibson reformuló un poco y que quedó: ¿por qué no podría haber transmisión del psicoanálisis sin clínica? Así que bueno, la idea es que hoy participemos de una conversación entre Leonardo Leibson, Vanina Muraro, y bueno, y Silvia, que creo que Mariano va a comentar, no podía estar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, les estoy hablando en nombre de Silvia Migdalet. De parte de ella, me pidió que le transmita a todos sus disculpas porque no va a estar presente con nosotros esta noche debido a una contingencia familiar que requiere que ella esté atendiendo esa situación, y bueno, le resultó imposible poder estar con nosotros esta noche y me pidió que le transmita sus disculpas. Así que bueno, sin mucho más que decir al respecto, los dejo ahí con Luján, Leonardo y Vanina. Gracias, Mariano. Bueno, Nada. yo voy a presentar brevemente porque, bueno, ambos tienen mucha trayectoria, mucho recorrido, así que vamos a decir algunas poquitas de las insignias que portan, digamos. Bueno, Vanina Muraro es AME, por supuesto que es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata, miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, y en este momento es representante en el CRIF, y es enseñante también del Colegio Clínico desde hace muchísimos años. Leonardo Leibson, psicoanalista, es miembro del FAC, de la escuela también, de los Foros del Campo Lacaniano, es enseñante del Colegio Clínico, y es parte de la Colaje, también está desempeñando funciones ahí también en ese espacio. Así que bueno, les voy a dar la palabra, no sé quién de los dos quiere empezar. ¿Querés empezar vos, Leo, que reformulaste un poco el nombre y por ahí? Bueno, si quieren. ¿Sí? Dale. Bueno, adelante, yo ya me silencio. No hacer la machista de las damas primero. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá otra vez, arrancando el año y la temporada del Colegio Clínico. Sí, no sé, no me acuerdo bien cómo se dio el intercambio, pero a mí se me ocurrió eso, ¿no? Como podría haber una transmisión del psicoanálisis sin clínica, entendiendo o sabiendo que plantear eso es meterse en un problema porque, bueno, hay varias cuestiones ahí. Habría que definir qué es transmisión, qué es clínica y qué es psicoanálisis, pero qué psicoanálisis no nos vamos a poner a tratar de precisar hoy. Por ahí vamos a hablar y vamos a decir algo, seguramente, espero. ¿Qué es transmisión? No me voy a explayar mucho. Por ahí sí creo que una precisión es que la transmisión no es equivalente a la enseñanza. No la excluye. No es sin eso, diría incluso. Pero no es lo mismo. No es lo mismo enseñar algo de psicoanálisis o
lo voy a decir mal a propósito, instruir acerca de eso, o instruirnos acerca de eso, que algo que tiene que ver con lo que se puede o no transmitir ahí, ¿no? Pero sí me voy a detener un poco en este término clínica, ¿no? Tan usado, tan prestigioso a su manera, en esta época, porque en otra época yo me acuerdo que no era prestigioso, ¿no? Estaban, cuando yo era joven e inexperto, ahora soy solamente inexperto, en esa época estaban como los clínicos y los teóricos, ¿no? Por lo menos en los lugares en que yo empecé a trabajar y a moverme, donde los teóricos eran los que podían hablar horas y horas acerca de cuestiones complejas y abstrusas y muy finas, bueno, con todo un detalle. Esos eran como los teóricos, ¿no? Y los clínicos eran los que no podían hablar con todo ese detalle y esa precisión, y a veces por ahí tiraban algunos conceptos, sí los tiraban, pero que se vanagloriaban de que ellos sí sabían lo que había que hacer con los pacientes. En cambio, los teóricos eran muy teóricos, pero a la hora de ver qué pasaba con los pacientes, con los síntomas, con las crisis, etc., no, mejor no recurrir a ellos. O sea que en ese momento eran dos términos bastante opuestos y recíprocamente mal vistos, ¿no? Los teóricos veían muy mal a los clínicos porque decían que eran unos empíricos, que eran cualquier cosa, que era como una especie de cuestión casi intuitiva y que eso los llevaba a los lugares más aberrantes, y los clínicos decían que los teóricos estaban regidos por la impotencia. Entonces que eso, bueno, las dos eran despreciadas recíprocamente. Bien, pero hoy en día la clínica parece que es como la gran salvación, ¿no? Vayamos a la clínica. Y me parece que la pregunta por a qué llamamos clínica no es trivial. Y me detengo un poquito en, bueno, para empezar, algunas referencias. Una que a mí me sorprendió mucho cuando la encontré hace un tiempo, y me sigue sorprendiendo. Freud, hay que empezar con Freud siempre, ¿no? Y conviene, además, me parece, es una cuestión no solo de respeto, sino de método, volver a Freud. En la conferencia 24 de las conferencias de las lecciones introductorias al psicoanálisis, una conferencia que lleva por título El estado neurótico común, Freud dice que, bueno, que hasta ese momento él habló de los sueños, de los lapsus, de los olvidos, de la interpretación de los sueños, bla, bla. Pero dice, ahora va a hablar de esto, de las neurosis, de la teoría de las neurosis, ¿no? Y entonces le dice a su pretendido público, dice lo siguiente: una de las razones, bueno, es probablemente el título Introducción al psicoanálisis ya no es adecuado a la presente sección, que debe tratar de las neurosis. Ya no se trata, dice, de una introducción al psicoanálisis, porque la introducción al psicoanálisis es proporcionada por el estudio de las operaciones fallidas y del sueño. En cambio, la doctrina de las neurosis es el psicoanálisis mismo. La doctrina de las neurosis es el psicoanálisis mismo. Por ahí tiene algo que ver con esto de qué es la clínica, o a qué llamamos clínica. Pegamos un salto de unos 60 años, y en 1977, en enero, Lacan, después de Freud, que seguir con Lacan, ¿no? Se estila. Lacan, 1977, en un texto que circula con el nombre de Apertura de la sección clínica,
que no está curiosamente en los otros escritos, figura, es uno de esos textos que aparece así como en los márgenes. Entonces, ahí Lacan dice, bueno, se llama sección clínica, ¿no? Esto que Lacan está abriendo. Y dice, ¿qué es la clínica psicoanalítica? Estos son bastante conocidas estas citas, pero me parece bueno traerlas nuevamente. ¿Qué es la clínica psicoanalítica? No es complicado. Dice, tiene una base, es lo que se dice en un psicoanálisis. En principio se propone decir no importa qué, pero no en cualquier lugar, desde lo que llamaré para esta noche el diván analítico. La clínica, entonces, otro punto, es lo que se dice en un psicoanálisis. En un psicoanálisis quiere decir bajo la regla fundamental y en la situación de diván, o sea, en la situación transferencial. Un poco más adelante, en la misma conferencia, dice, la clínica psicoanalítica consiste en el discernimiento de cosas que importan y que serán masivas a partir del momento que se haya tomado conciencia de ellas. La inconsciencia en que se está en cuanto a esas cosas que importan no tiene nada que ver con el inconsciente que con el tiempo creí deber designar como l'imbevu o l'imbevu. No basta para nada que se tenga la sospecha de su inconsciente para que éste recule. Sería demasiado fácil. Eso no quiere decir que el inconsciente nos guíe bien. Pero subrayo esto de que tiene que ver la clínica con el discernimiento de cosas que importan. O sea, es lo que se dice en un psicoanálisis, pero también, o además, el discernimiento, o sea, algo que tiene que ver con un cribado, con un cernir, con un filtrar, tamizar, de cosas que importan. Y un poquito más adelante dice Lacan, les propongo que la sección que se intitula en Vincent de la clínica psicoanalítica sea una manera de interrogar al psicoanalista, de urgirlo a que dé sus razones. Interrogar al psicoanalista. ¿Quién habla ahí? El psicoanalista, dice. O se lo interroga, hay que ver si el psicoanalista responde en términos de psicoanalista. Esa es otra cuestión. Que dé sus razones. Y hacia el final ya de la charla esta, Lacan dice, la manera más clara con la que se manifiesta la verdad es con la mentira. No hay ningún analizante que no mienta a granel, hasta con su buena voluntad de caer justo en los sitios que Freud dibujó. Es por eso que la clínica psicoanalítica consiste en reinterrogar todo lo que Freud dijo. Es así como lo entiendo y en mi bla bla lo pongo en práctica. Reinterrogar todo lo que Freud dijo. Yo me atrevo a agregar, ¿sería también reinterrogar todo lo que Lacan dijo? Y lo que otros dijeron, ¿no? Los que lo siguen a Lacan, los que lo siguen a Freud, los que no, etc. Pero digo, esto me parece que está en la línea de interrogar al psicoanalista y reinterrogar lo que Freud dijo. La otra cosa que quería subrayar es cómo Lacan en muchos lugares, yo tomé uno que está en su versión del sujeto, pero hay en varios lugares donde Lacan dice, de lo que yo hablo es de lo que tiene que ver con mi experiencia. Por ejemplo, en su versión del sujeto dice, lo que nos califica para proceder en este camino es evidentemente nuestra experiencia de esta praxis. Y acá por ahí es interesante, aunque pueda sonar un poco académico, distinguir praxis de clínica. Donde hay una praxis, que no es solamente una práctica, que implica en una relación no sencilla a una cosa que llamamos teoría, pero además ahí Lacan introduce otro término que me parece interesante, que es experiencia. Entonces, incluso
la cosa de la enseñanza o incluso de la transmisión a veces queda planteada así, ¿no? Como los que tienen experiencia le enseñan o le transmiten algo a los que no la tendrían. Pero me parece que ahí quedan planteados por lo menos dos vías, dos costados de este término clínica, donde por un lado está eso del hacer, digamos, de un hacer, de algo que pasa, de lo que se dice en un psicoanálisis, del diván, del consultorio, de la transferencia, de los analizantes y los analistas, o sea, de lo que pasa, ¿sí? Pero al mismo tiempo, y me parece que no es contradictorio, esto de dar razones, de interrogar, o sea, no solo de contar lo que pasa, sino de por qué pasa eso que pasa. De hecho, es la definición de clínica que se puede encontrar a partir de Foucault y el nacimiento de la clínica. Bueno, ¿qué era un clínico? Un clínico era alguien que mostraba lo que hacía. Mostraba y demostraba lo que hacía. Las presentaciones de enfermos las hacían los clínicos. Donde no solo se exponía un hacer, sino que se producía un saber. Voy a tratar de ir tejiendo algunas cuestiones, algunas preguntas más que nada en relación a esto. Por un lado, entonces decía, es una referencia a lo que pasa. El término referencia no es menor. O sea, como cuando se suele decir, bueno, a ver, bajemos esto a la clínica, ¿no? Bajemos a la Tierra. Estamos hablando, qué sé yo, del objeto A y sus diversas intervenciones entre la lógica, la filosofía, la topología y no sé qué otras cosas. Y alguien dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hacemos cuando estamos en el consultorio? ¿No? Y hay entonces ahí algo de la búsqueda, al menos, de la búsqueda de una referencia. Esto quiere decir tal cosa, o se refiere a tal cosa. Referencia en el sentido peirciano del término. O freguiano. Pero referencia, y ahí me parece algo interesante, a lo que pasa, a lo que hay. Que no es lo mismo que la referencia a lo que debería pasar. O a lo que debería haber. Cosa que me parece es un vicio que muchas veces nos aqueja. ¿Sí? Donde pensamos más en términos de lo que debería ocurrir o lo que podría haber ocurrido que en lo que realmente ocurre. Por supuesto que no es sencillo delimitar qué es lo que ocurre en función de lo que pensamos que debería haber ocurrido. Ahí podemos discutir esto amplísimamente, pero me parece que hay algo de eso, ¿no? A mí particularmente me interroga eso en relación a cosas como bueno, la psicosis, el campo de la psicosis, donde bueno, hay un psicótico al que le deberían pasar tales y cuales cosas, y cuando esas cosas no ocurren, ¿no? O no es un psicótico, o es un psicótico y hay que agregarle algo más, ¿no? Es un psicótico, no sé, bueno, distintos adjetivos que se pueden agregar a eso, y distintas clasificaciones, además, y ahí las nosologías y las nosografías empiezan a florecer y a volverse arborescentes e infinitas, y en vez de poder pensar que, bueno, por ahí, a ver, ¿y qué es esto? ¿Qué tendrá que ver esto con lo que llamamos la psicosis? Referencia a qué es lo que pasa también quiere decir que el psicoanálisis no es una disciplina predictiva, ni anticipatoria, ni preventiva. Por su propia armadura no lo es. No porque no pueda prevenir o definir o anticipar, sino porque excluye la posibilidad de la prevención. Porque hay algo que no se puede predeterminar lo que va a ocurrir, aunque lo hagamos todo el tiempo. Porque es muy humano querer anticiparse a lo que va a pasar o tratar de pensar
2 o 3 jugadas hacia adelante, lo cual no es un problema. El problema es cuando en vez de pensar que eso es una hipótesis, y una hipótesis escrita en lápiz, creemos que eso es algo que efectivamente tiene que comprobarse a cualquier precio. Que se trate de lo que hay, me parece que tiene que ver con esto de que Lacan dice de la experiencia en esta praxis, y el término experiencia usado en el sentido más propio y más fuerte. De la experiencia, o al menos uno en sus sentidos, no es tanto lo que produce un experto, sino lo que se produce a partir de una vivencia, lo que resta de la vivencia. Y lo que resta de la vivencia, en tanto algo de esa vivencia se puede relatar. O sea, lo tomo en el sentido que cuando Walter Benjamin dice que a los que vuelven de la guerra están mudos, ¿no? Y eso es como que les han expropiado, no me acuerdo bien el término que usa, o extraído su experiencia, ¿no? Los han privado de la experiencia porque no pueden decir nada. Y en parte no pueden decir porque no hay quien los escuche. O sea, no es que no pueden decir simplemente, hoy, qué sé yo, a 40 años de Malvinas, a nosotros nos toca algo de eso, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? O los que estuvieron ahí. ¿Cuántos no han sido escuchados y cuántos además terminaron muy mal por eso? Hay algo entonces de la experiencia que hace, me parece, a la cuestión de la transmisión y que se va tejiendo con esto de qué hacemos o cuando decimos que hacemos psicoanálisis, parafraseando a Raymond Carver. Yo tengo una cosa, yo pienso algo también, se me ocurrió algo que es, no sé si a veces uno lee cosas de crítica literaria, ¿no? O ensayos literarios, o gente que habla de libros, ¿va? O que habla de la literatura. Y es notable cómo hay dos maneras totalmente distintas de hacer eso. Están los que hablan acerca de los libros, ¿no? Desde una posición claramente exterior o pretendidamente exterior, y donde analizan minuciosamente y detallan y descuartizan y dicen montones de cosas muy eruditas y a veces hasta interesantes acerca de los libros. Y están otros que por ahí haciendo algo hasta parecido a eso, lo hacen haciendo literatura. O sea, están los que hablan de la literatura desde la literatura, no desde afuera de la literatura. A mí me parece que con el psicoanálisis pasa algo parecido. Podemos escribir acerca del psicoanálisis, y hay mucho escrito así, pero también se puede escribir psicoanalíticamente. Se puede escribir con el psicoanálisis. No siempre es fácil ver por dónde pasa el límite, pero sí en los efectos. Me parece que hay algo ahí en lo que eso produce, en lo que evoca, en lo que convoca. Y esto tiene que ver con otra cosa, entonces, que es si podemos ser ajenos a lo que transmitimos. O sea, si podemos ubicarnos en un lugar tercero, digamos, en relación a lo que intentamos o creemos transmitir, incluso a lo que tratamos de enseñar. Si estamos implicados en lo que transmitimos o no. Quiero decir, alguien que enseña, no sé, mecánica de motores, puede no tener nada que ver con los motores, incluso puede no haber visto un solo motor en toda su vida. Y puede enseñar mecánica de motores y puede hacerlo con toda precisión. Un cirujano puede enseñar cirugía y puede ser experto en eso, sin haberse operado nunca, sin haber estado en una mesa de operaciones jamás. Ahora, un psicoanalista no puede transmitir algo si no estuvo en el diván a su vez. A eso me refiero, ¿no? Algo tan obvio en algún sentido como eso. Y se me ocurrió una frase un poco futbolera, ¿no? Porque si no estamos implicados, la transmisión se trunca y se tranca. Y pensaba que la transferencia no se negocia. Hay algo ahí que no se puede negociar.
tampoco la resistencia ni la dimensión de la interpretación, no la interpretación en tanto tal, sino la dimensión de la posibilidad de la interpretación, o sea, la posibilidad de la lectura. Aunque la interpretación quizá no se reduzca a la lectura. No se negocia quiere decir que eso está o no está, y solo se lo sabrá, como la interpretación, por sus efectos. Efectos de los que se requiere que nos hagamos responsables, porque la transmisión del psicoanálisis también debe interrogarnos. O sea, también se puede interrogar a quien pretende transmitir o lo intenta, o incluso con las mejores intenciones. Y eso por ahí nos podría llevar, es una pregunta, ¿no? Medio así al pasar, ¿nos podría llevar del goce de la teoría al deseo de la formalización? Porque no cabe duda para mí que hay un goce de la teorización. Un goce que a veces puede ser intensísimo y que nadie está exento. Es muy fascinante. Pero la formalización y de ahí la transmisión, me parece que eso está, si puedo ponerlo así, más en la escala invertida de la ley del deseo. Donde, bueno, un poco lo que decía al principio, tampoco se trata de un empirismo o de una cosa así silvestre, salvaje, de un supuesto saber hacer, pero todo junto, dicho así, no es savoir-faire, sino un saber hacer que se aprende haciendo, o se pretende pre o extraconceptual, ¿sí? Como para qué tanta teoría si lo que importa es lo que uno sabe hacer. Frases que uno escucha o yo he escuchado muchas veces. Al respecto cito algo de Lacan en el seminario 3, en el seminario de la psicosis, dice: la experiencia freudiana no es para nada preconceptual. No es una experiencia pura. Me gusta eso, no es pura. Es una experiencia verdaderamente estructurada por algo artificial que es la relación analítica. Y todo se elabora a partir de ese modo operatorio primero. Entonces no hay una clínica que podría ahí, no sé, mostrarse o transmitirse de una manera que no importe la teoría. De hecho, alguien puede saber arreglar un motor sin saber mucho acerca de teoría electrónica o teoría mecánica. No hace falta saber electrónica para cambiar una lamparita, por ejemplo, ¿sí? Eso es obvio. Pero tampoco es que haga falta, o sí, no sé. Esa es una pregunta, ¿no? Por ahí para que charlemos. ¿Hace falta saber psicoanálisis? Y acá pongo un término que hasta ahora no mencioné. ¿Hace falta saber psicoanálisis para sostener el lugar del analista? ¿Es ese saber del que se trata, el que está en juego en nuestra práctica? ¿Y qué sería además saber psicoanálisis? Los que estamos en la universidad tenemos algunas muestras generalmente bastante patéticas de lo que es ese saber, ¿no? O sea, los estudiantes de grado, quiero decir, que se estudian todo y algunos sacan 10 y son fantásticos y saben todo un montón, maquinitas de repetir. Eso autoriza algo, bueno, sabemos que no, pero. Y la pregunta inversa, ¿cómo sería una transmisión sin ninguna referencia a la clínica? Sería una especie de teoría que se aplicaría como una suerte de técnica, ¿no? No porque el psicoanálisis no sea una técnica, ¿no? Pero una técnica en el sentido de un arte, de una artesanía, de una manera de producir algo. No sé si tengo tiempo, pero un par de cosas más, porque después están ya cosas un poco por ahí más finas, ¿no? ¿Qué es la clínica? Es la viñeta que explica la teoría, ¿no? O ilustra la teoría, porque viñeta en rigor es una ilustración.
es ese dibujito que está en los diccionarios antiguos, donde se ponía la palabra, la definición, y un dibujito de lo que eso era, cuándo se podía dibujar, ¿no? Obviamente. Es la viñeta, es el historial, es el ejemplo, cómo se cuenta lo que uno hace, o lo que pasa ahí, y de lo que somos testigos. Esto tiene que ver, aunque no voy a hablar de eso, con justamente otro aspecto de transmisión que tiene que ver con la experiencia del pase. Más acá o más allá de las nominaciones, pero sí con eso que es también dar cuenta, transmitir, dar testimonio de algo. ¿Cómo se cuenta eso, no? ¿Qué se llega a escribir de eso? Y dos cosas para terminar, o tres. Una es, bueno, algo ya dije, el analista no enseña. El analista tampoco transmite, el analista no es un sujeto. El que habla es el analizante. Y Lacan lo dice 20.000 veces. A veces parece que lo dice medio irónicamente, a veces no. Pero él dice, yo acá, cuando le habla a su público, al público de su seminario, lo dice, yo acá estoy como analizante. Y me parece que es consecuente con esto de que la clínica psicoanalítica es lo que se dice en un psicoanálisis. No porque esté asociando libremente, quizá, o a veces parecería que sí, pero sino por la posición, por la cuestión de lo que se pone en juego ahí en cuanto a lo transferencial y a lo implicado de la posición del analizante. La segunda cuestión, que no hay garantías de transmisión, esto es una obviedad, pero bueno, por ahí hay que decirlo. Por más que pongamos la clínica adelante, al costado, arriba, abajo, esto no garantiza absolutamente nada. Porque justamente no estamos transmitiendo algo, no estamos, no sé qué, no hay garantías. Puede haber una ética, por supuesto, y una política de la transmisión que se juega a cada momento, pero claramente no es la aplicación de un reglamento, ni de un protocolo, ni cumplir un programa. En todo caso, es esa cosa tan complicada y a la vez tan sencilla que es ser incauto del inconsciente, o hacerse, mejor dicho, incauto del inconsciente. A la altura del sujeto, a la altura de la época, por supuesto. Y la última cuestión es si se transmite algo que ya se supo, que ya se sabe, o si se genera algo en el acto mismo de la transmisión. O si hay algo de un saber, en todo caso, que se genera en tanto la transmisión se efectúa o no. Algo que no estaba allí de antemano, algo que puede sorprender. Y que por ahí vale cuando sorprende. Lo cual, insisto, no inhabilita que enseñemos un texto, por ejemplo. A mí no me parece que eso esté mal. O que uno agarre un texto y lo puntúe y lo enseñe y lo muestre y lo analice en el sentido más vulgar del término. Para nada. Me parece que al contrario, que eso es como el hablar en el medio de lo cual puede haber o no un decir. Así como en el hablar analizante en el curso, el hablar analizante y no sin eso, bueno, algo del decir se efectúa, se produce. Bueno, a veces el hablar y el decir entran en ese vínculo o en esa no relación que me parece que lo hace interesante. Bien, está acá. Gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, muy interesante, vamos a tener ahí para conversar. Le damos la palabra ahora a Vanina. Adelante. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada agradezco la invitación, ¿no? La invitación que fue un poco abierta y yo me autopropuse también para compartir esta noche.
porque realmente me parece un tema muy atractivo, ¿no? Esta cuestión ligada a qué especificidad tiene la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Con respecto a, bueno, en comparación a otras disciplinas, a otras prácticas, a otros discursos, ¿no? Y que me parece que es un poco, que es un poco discutir de qué saber se trata, ¿no? Es un poco discutir acerca de qué saber nos interesa poner en juego, ¿no? Si es un saber del sabio, si es un saber del experto, si es un, como decía Leonardo, un saber hacer, si es un consejo, si es una receta, ¿no? Y ahí se abre todo un abanico de distintas acepciones y distintas declinaciones que tiene el saber en la clínica psicoanalítica, en la teoría freudiana, en la enseñanza de Lacan, ¿no? Donde hay desde el saber no sabido, el sujeto supuesto al saber, el horror al saber, el deseo de saber, el saldo de saber, ¿no? Un montón de declinaciones, ¿no? que conversan con esto y que se van sucediendo en distintos momentos de la cura, ¿no? Entonces, un poco pensando esto, ¿no? Cómo compartir esta cuestión esta noche. Volví a buscar un detallecito de Freud, yo también empecé por Freud, ¿no? Que a mí me resultó muy generoso, ¿no? Freud publica, ¿no? En 1900 la que es su obra más famosa de todas, ¿no? La interpretación de los sueños, ¿no? Que él dice que es su insight, ¿no? Él dice, esto ocurre solo una vez en la vida de un escritor, que a uno se le ocurra algo así, ¿no? Y lo vemos a Freud en las cartas a Fliss, por ejemplo, decir estoy contento como un duende celta mientras va escribiendo, ¿no? Con esa alegría de que encontró algo, de que descubrió algo, ¿no? Y publica en 1900 su interpretación de los sueños, ¿no? Todo ese libro que es realmente una tesis, ¿no? Así con revisión del estado del arte, qué se sabía hasta ese momento de la interpretación de los sueños, qué habían dejado de lado, cuáles son los problemas en los que se detuvieron otros autores. Sin embargo, y este es el libro de él que va a ser traducido en vida de Freud a más idiomas y va a ser reeditado más veces, o sea que es su hit, podríamos decir, ¿no? Es su obra más famosa, ¿no? En vida de Freud, además, ¿no? 10 años después, ¿no? En 1909, casi 10 años después, ¿no? Una década más tarde de que lo publicase por primera vez, casi, Freud a la edición de 1909, en el apéndice le agrega una serie de notas, ¿no? Y entre las cuestiones que dice, se lamenta, podemos leer un Freud muy desencantado, y dice que se lamenta de que los investigadores del sueño no hayan leído su obra, ¿no? Que no hayan consultado todo su aporte, ¿no? Dice que esa falta de reacción, ¿no? Piense que Freud tenía como una pretensión científica, ¿no? de dialogar en ese edificio de la ciencia de su época, ¿no? Y dice, la cita dice, esa reacción es un notable ejemplo de la repugnancia característica de los hombres de ciencia a aprender algo nuevo, ¿no? Es fuerte la expresión, ¿no? Bastante contundente, ¿no? Y entonces, hacia abajo, ¿no? Escribe, ¿no? En una nota al pie, dice, copia una frase de Anatole France que dice, les savants ne sont pas curieux, que quiere decir, los sabios no son curiosos, ¿no? Bueno, yo me fui a buscar dónde Anatole France decía
a dónde pertenecía esta cita de Anatole France, ¿no? Y encontré que Anatole France, ¿no?, además tenía como una posición de repugnancia hacia la ciencia, ¿no? Y señalaba, ¿no?, que, por ejemplo, que un ojo con microscopio no es más que un ojo humano, que ve un poco más que otros ojos, pero no puede ver de otro modo, ¿no? Un poco con esta posición de crítica al saber científico, ¿no? No puede ver más allá. Y esta frase freudiana, ¿no? Perdón, de France, que Freud cita, ¿no?, que Les savants ne sont pas curieux, pertenece a su novela El lirio rojo, ¿no? Y miren qué linda anécdota para pensar en la transmisión de la que se trata en la clínica y qué saber está en juego, ¿no? La novela, les cuento así un poco apócrifamente, ¿no? Por supuesto que France, un poco como decía Leonardo, ¿no? Hay quien hace literatura y yo les voy a contar un poco la anécdota nomás, ¿no? Pero me parece que puede llegar a pasar igual, puede llegar a conservar el impacto que tiene igual, ¿no? El personaje, ¿no?, de la novela está en una gran ciudad europea y recorre las galerías de un enorme museo de historia natural. Y está acompañado de uno de los expertos de este museo. Entonces el guía, muy atentamente, muy detallistamente, ¿no?, que es el guía del museo y que es además un reconocido museólogo sobre la historia natural, le va describiendo los objetos expuestos en las vitrinas, ¿no?, muy meticulosamente hasta llegar al Plioceno, ¿no? Y entonces hay una vitrina en la que el personaje de la novela descubre los primeros fósiles de los antecedentes del hombre, ¿no?, de los Australopithecus, ¿no? Y entonces llega hasta ahí y le dice, y en aquella vitrina, y el sabio le dice, no, pero eso ya no es mi vitrina, ¿no? Esa ya no es la vitrina que yo conozco, ¿no? Ya no se trata de mi vitrina. Bueno, la crítica entonces que hace Anatole France, ¿no?, a estos sabios, ¿no?, y Freud, retomando esta cita, es de aquellos, ¿no?, que solamente se interesan por su propia vitrina, por eso que ya conocen, ¿no?, por eso que ya saben, y podrían explicar meticulosamente y con lujo de detalles eso que ya tienen sabido, ¿no? Me parece que en psicoanálisis, y por eso es muy lindo, ¿no?, ligarlo con este descubrimiento freudiano, es justamente la transmisión de la que se trata, es algo que nos convoca a ir un poco más allá de la vitrina, ¿no?, un poco más allá de la comodidad fantasmática de lo conocido, no, es algo que va contra un saber recontra sabido de pericia, de expertise, ¿no? Es algo, además, que solo podríamos decir, tomando esta anécdota, que se trata de lo humano, ¿no? Y que siempre, porque no es cualquier vitrina ante la que se detiene el guía del museo, ¿no? Es esa en la que empiezan a aparecer restos de la humanidad, justamente, y que además es un saber que nos empuja a ir más allá de lo ya sabido, ¿no? Que solamente se puede experimentar de alguna manera en carne propia, ¿no?, habiendo pasado por la experiencia de lo inconsciente, de ser analizante, ¿no?, más allá de la comodidad de la vitrina. Me parece que esa vitrina, que es ese espacio delimitado por los límites del marco fantasmático para cada quien, ahí donde nada nos sorprende, donde la pericia es un capital al servicio de seguir durmiendo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tratamos de hacer en nuestro colegio clínico, justamente, ¿no?, que es tratar de por ahí, ¿por qué no?, puntuar un texto, y eso no quiere decir que en ese mismo acto no lo estemos revisando, repensando, redescubriendo y asomándonos más allá de lo que creíamos saber, a lo no sabido, ¿no?
Me parece que en ese punto no se trata en absoluto de un saber de clasificación, ¿no? Se trata de un saber, ¿no? Que siempre tiene algo de sorpresivo, incluso para aquel que lo está, en quien adviene, digámoslo así, ¿no? Para aquel en quien adviene me parece, aunque suene complicada la formulación, me parece más correcta, ¿no? Y ahí, bueno, en el caso del trabajo que hago yo en el colegio clínico, que se liga mucho a lo que Leonardo comentaba, porque yo trabajo hace muchos años, sobre todo en la lógica del caso, ¿no? Donde además entonces esa división, que yo también la recuerdo de cuando era joven inexperta, ¿no? Que era donde estaba la clínica y estaba la teoría, ¿no? Y era como una suerte de gradación la clínica, ¿no? Eran practicones los clínicos, ¿no? Y los otros tampoco quedaban en un buen lugar, los teóricos eran como gente muy abstracta, que después, bueno, ¿no? No sé, se la pasaría ubicándole al analizante el objeto A, pero vaya a saber qué sabía del síntoma, ¿no? Me parece que se pone en acto algo de esto, algo en el seminario en el que trabajo yo, de la lógica del caso, algo de esa confluencia, ¿no? Donde se trata de precisar algunas cuestiones en base a un material que se escribe, ¿no? Y que se escribe a veces, por supuesto, por el que llevó adelante esa cura o esas entrevistas, acompañado con los enseñantes, ¿no? En ese trabajo un poco conjunto, y que se vuelve a reescribir en el intercambio con los compañeros también, ¿no? Y que nunca es, ¿no? El mismo del que era originariamente, después de interrogar ahí la posición esa, ¿no? Que tuvo el analista, lo que pasó más allá de cualquier cálculo, ¿no? Más allá de cualquier saber hacer en términos de receta, ¿no? Entonces, en esas distintas declinaciones, como yo les decía, que va teniendo el saber, ¿no? Y el saber en psicoanálisis, ¿no? Me parece que esta que nos señala acá Freud, que tiene que ver con esta posición de rechazo a un saber nuevo, ¿no? De falta de curiosidad, ¿no? Ahí se dibuja algo a lo que estamos bastante habituados los clínicos, ¿no? Y teóricos del psicoanálisis, y lo podemos decir así, que es también la posición clásica de la neurosis, ¿no? Que es una posición de no querer saber, ¿no? De rechazo, ¿no? Que puede convivir, aunque sea paradójico, con un deseo de que el otro sepa, ¿no? Por eso puede convivir también con el sujeto supuesto al saber, ¿no? Que uno podría decir en un comienzo que paradójico, ¿no? Si no quiere saber, ¿por qué busca un otro que sepa? Porque de eso se trata, ¿no? De que el otro me diga, pero no necesariamente de lo real, sino es un deseo de significantes, no un deseo de saber, que se pone en juego, ¿no? Bueno, me parece que estas son algunas de las cuestiones, ¿no? Que por supuesto hay muchas declinaciones con respecto al saber, a la transmisión, ¿no? Que también yo creo que es ¿no? un término complicado, ¿no? Pensaba, ¿no? Si hay, que me gusta más transferencia, ¿no? Transferencia de saber, con esa complejidad que tiene justamente el término, porque transmisión sigue pareciendo que uno hace como una suerte de trasvasamiento de algún material, ¿no? Pero me parece que en ese punto coincido con Leonardo, que habrá que interrogar, volver a Freud, interrogar a Lacan,
debatir ahí, ser curiosos, asomarnos más allá de la comodidad de la vitrina, que la propuesta justamente de la clínica presente, me parece que es muy atractiva también por eso, ¿no? Porque si algo es bastante claro, ¿no? Es que no sabíamos que nos iba a tocar esto en lo que estamos hoy, ¿no? Viéndonos en cuadraditos de Zoom, atender así a la distancia. Tenemos ahora un desafío que es pensar, teorizar esa clínica que se llevó adelante, esas demandas de análisis que tuvieron lugar durante estos periodos, esos finales, esas interrupciones, esas demandas de gente que nunca va a llegar al consultorio porque vive en otro continente, que nos eligió precisamente por eso, aquellos que sí vinieron, qué pasó en los encuentros. Tenemos ahora el deber de teorizar y de repensar, ¿no? Esa clínica presente, ¿no? Por supuesto, no va a ser sin Freud y sin Lacan, pero tiene que ser también más allá, ¿no? Un poquito más allá, al menos un poquito, ¿no? Porque esto es lo nuevo también, ¿no? Bueno, yo me detengo acá porque me interesa más la conversación por ahí al respecto que decirles algo más. En todo caso, después puedo tomar la palabra de nuevo, pero hasta acá. Muchísimas gracias, Vanina. Bueno, gracias a Leo, a Vanina, por la minuciosidad en la transmisión. Nada, les voy a dar dos... Ya hay una mano levantada, perfecto. Iba a hablar porque digo, les voy a dar tiempo para que se vayan animando a preguntar, perfecto. Bueno, nada, simplemente digo una cosita y ya les voy dando la palabra. Me acordaba, mientras lo escuchaba a Leo recién, en la pregunta por la cuestión de la clínica y este debate entre la teoría, ¿no? y esa entre los teóricos y los clínicos, ¿no? Que también fue una discusión entre si se hablaba de experiencia o si se hablaba de clínica, ¿no? Como si una cosa excluyera a la otra, ¿no? Y como con cierta idea de que la clínica era algo denostado, que la experiencia, perdón, era algo denostado porque lo que valía era la clínica, ¿no? Y me parece que no es una sin la otra, porque un poco lo que Leo traía recién, tanto Freud habla de nuestra experiencia y Lacan también habla de nuestra experiencia, dando cuenta que no es una experiencia en todo caso como las otras, o no es una experiencia para meter cosas en los casilleros, ¿no? Como habitualmente se suele hablar de experiencia. Y me acordaba de una frase de Freud de Pulsiones y Destinos de Pulsión, donde él decía que no había que alejarse demasiado de la experiencia, ¿no? Y decía que la teoría sin experiencia era especulación, y que la experiencia sin teoría era empirismo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, me parece, como esto de poder ubicar esa tensión, ¿no? Que siempre va haciendo el recorrido y que podamos pensar a partir de ahí la transmisión. Y después, mientras la escuchaba Vanina, y pensaba, ¿no? en esto, lo que está más allá de la propia vitrina, y se me ocurría en relación a eso, que está más allá de la propia vitrina, ¿no? Que hay en la transmisión algo solidario a la estructura de la interpretación en ese punto, ¿no? Que algo tiene que pasar en el decir y que uno no sabe muy bien qué lo está diciendo. Quiero decir, va más allá de lo que uno puede anticipar, de lo que va a decir en una charla, en una conferencia, ¿no? Lo que se transmite, eso que pasa más allá, más acá, no sé cómo decirlo, pero que en algún punto, bueno, toca algo de ese real. Bueno, voy a dar la palabra. Ernesto, ¿quería hacer alguna pregunta? Tenía la mano levantada, no sé si hay alguien más. Sí, acá estoy. Dale. Mi pregunta es, bueno, es una pregunta interesada en los temas que estoy trabajando, así que va dirigida a Leonardo, pero también Vanina hizo la mención, porque ambos terminaron mencionando esta cosa de trabajar un texto, ¿no? Y mi pregunta es si la lectura de la teoría, si les parece válida una lectura de la teoría que investigue la coherencia interna de la teoría. No tanto de una referencia clínica que despierta, que interroga, sino que muchas veces estudiando la
la referencia interna de la teoría con la teoría misma, podemos encontrar articulaciones que no estaban en la vitrina, ¿no? No podemos cambiar de vitrina. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿puedo decir algo? Es lo que se me ocurre así, asocio libremente. Lo conozco a Ernesto y sé a dónde apunta. Ernesto de Micheli está haciendo una tesis muy interesante sobre interpretación de los sueños en Lacan, y que justamente va por ese lado. Pero pensaba lo siguiente, ¿no? Dejando incluso un poco de lado la cuestión de cuál podría ser la coherencia, o qué criterio de coherencia enarbolamos para analizar los textos en psicoanálisis, que coherencia no quiere decir, por supuesto, que todo tiene que encajar, porque si no, tendríamos que tirar a Lacan a las 4 páginas, ya lo tenemos que tirar todo. O sea, no es que todo encaje, sino cuál es el encadenamiento, quizá, o el anudamiento. Pero más acá de eso, la pregunta que se me ocurre vuelve a ser la misma. Una teoría psicoanalítica coherente, a ver, lo voy a decir así, podría ser ajena a, incluso lo voy a decir así brutamente, a los datos de la experiencia, ¿no? A los hechos de la experiencia. Podría ser algo que, por ejemplo, Freud podría haber hecho una teoría de los sueños sin analizar sueños. Porque el libro de la interpretación de los sueños está tramado, está hecho a partir de los sueños que Freud va exponiendo, va mostrando, va analizando, muchos de los cuales son propios, ¿no? Yo creo que uno no podría imaginarse por lo menos esa obra freudiana sin la referencia a esos sueños que quedaron además después, la mayoría de ellos, como paradigmáticos. O sea, seguimos hablando de la inyección a Irma, de la monografía botánica, de la bella carnicera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que Lacan los retoma. ¿Sí? Está entre los inicios de Freud y también de los inicios de Lacan, el famoso sueño de la inyección a Irma, con toda la profusión y el rigor con que se presenta ahí en esos análisis. Me parece que ahí es donde algo de la coherencia del método analítico es requerida, sí. Donde, insisto, coherencia no quiere decir ni que todo encaje, ni que todo se explique, pero sí, bueno, cómo se va correspondiendo lo que se pueda corresponder y dónde quedan los puntos de no correspondencia. Dónde podemos ir ubicando esos puntos de no correspondencia. Y me parece que en la tarea de transmisión o de enseñanza, o como lo querramos llamar, de colegio con los colegas, de colegio, de coleer, de leer junto con, eso es un colegio, son los que leen juntos, ahí hay algo de esa coherencia, sí, de una exigencia, creo, en eso. Me parece interesante pensarlo, o seguir pensándolo, no sé, hasta acá. Yo Muy bueno, muchas gracias. no lo conozco a Ernesto tanto, ni sé qué estás escribiendo, pero y quizás no soy muy políticamente correcta. Yo estoy convencida que es válida cualquier lectura y cualquier experimento teórico que uno haga leyendo cualquier texto.
Después de hacerlo uno podrá decir funcionó o no funcionó. Pero hasta cuando se dice tan fuertemente no hay que aplicar el psicoanálisis al arte, y después en muchos casos se aplica el psicoanálisis al arte, yo creo que no hay problema de hacer algo mientras uno sepa que está haciendo eso, ¿no? Y que es un experimento, y que ese experimento tiene sus límites y sus puntos ¿no? a salvar, y que eso no es clínica y que es otra cosa, ¿no? Con lo cual creo que uno puede, y quizás lo más interesante no sea el hallazgo de coherencia, sino qué pasa en la incoherencia, ¿no? Y cómo se explica ese punto de incoherencia. Quizás lo más interesante, me va a encantar leer tu escrito cuando circule, sea eso, ¿no? Justo eso, los puntos de oscuridad, de inconsistencia, ¿no? Estoy convencida de que en ese punto, mientras cualquier experimento de lectura rigurosa, bienvenido, ¿no? No sé si te respondo. Sí, me respondés perfecto. También hay un trasfondo donde yo pienso que la lectura está un poco devaluada porque conozco que los clínicos pasan la mayor parte de su tiempo en un consultorio, ¿no? Y como que es más difícil dedicarle 8 o 10 horas por día a una investigación de los textos. Creo que hay también límites fácticos, ¿no? Que tienen que ver con que la práctica psicoanalítica ha sido un poco mezquina con la teoría, al punto de que no hay, no sé, me acuerdo que Gabriel Lombardi decía, nosotros nos pagamos los pasajes para ir a los congresos, o sea, y tenemos que estudiar en las horas que nos deja el consultorio porque tenemos que vivir del consultorio, o sea, me pregunto si hay un lugar como lo hay en la física, por ejemplo, que son disciplinas que tienen más fondeo, ¿no? que el psicoanálisis, donde se banca toda una serie de señores que estudian la teoría y no hacen ninguna referencia a la práctica de nada ni a la experiencia. Sí, también si pensás en nuestros los licenciados en letras, en filosofía, viven mucho más pobremente que nosotros y estudian mucho ¿no? Así que me parece que deberíamos hacer el esfuerzo, ¿no? De estudiar. Bueno, le doy la palabra a Walter, que levantó la mano, y después Silvana. Bueno, buenas noches. Gracias, Leo, gracias, Vanina, por las exposiciones. A mí se me arman dos preguntas, dos interrogantes. Uno en función a una de las definiciones también que Lacan da de la clínica psicoanalítica, en tanto, que dice, lo real en tanto es lo imposible de soportar, y pensaba en función a esto, a esta imposibilidad de transmitir lo que pasa en transferencia, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando uno en la transmisión cuenta, a veces Leo decía, bueno, es la viñeta, es el historial, siempre hay que ficcionalizar, y a veces en la transmisión queda hasta caricaturesco algunas cosas que uno transmite. Si lo pensaban también en función real en tanto lo imposible de soportar, en función a esta imposibilidad de que pase todo en la transmisión. Y por otro lado, que es algo que también me vengo preguntando y investigando hace tiempo, en función al estilo en la transmisión, ¿no? Si hay algo de eso que no pasa por los dichos, y como decía por ahí también Luján, ¿no? Que cierta estructura de la interpretación en relación a la transmisión no pasa por el estilo de quien está en posición, en este caso de analizante, si se quiere, ¿no? En la transmisión también, sino pasa por el estilo, eso que toca algún punto en el cual uno siente que algo pasó. No sé cómo me sale decirlo así, ¿no? Porque uno supervisa por transferencia, también tiene ciertas afinidades con desarrollos de algunos colegas, porque hay algo de la transferencia que toca ahí. Me parece que también algo del estilo en la transmisión llega de una forma que lo difícil es formalizarlo justamente, ¿no? Leo decía, bueno, hay que también ver cómo se formaliza eso. Y a mí se me ocurría, bueno, si algo del estilo, en tanto el estilo que remite a el instrumento con que se escribe, ¿no? El stylus, con lo que se marca,
no podría pensarse como algo de inclusive en relación a este real, que bueno, algo toca en la posición de quien transmite y de quien recibe eso. Bueno, no sé si fui claro, más o menos en lo que me fue generando. ¿Quieren contestar ustedes o pregunta Silvana y después contestan? ¿Cómo quieren No. hacer? Sigamos. Sigamos así, conversamos. Viene Dale. súper de la mano de lo que planteaba Walter, igual lo que yo quería por ahí comentarles, preguntarles. Gracias a los dos por todo lo que nos escuché decir, las intervenciones de Lu también. Hace mucho que en el colegio clínico nos hacemos preguntas que entiendo que Vani haya querido participar por ahí esta noche, porque hay algo en relación a todo lo que Leo decía respecto de la escritura, ¿no? Que no es sin algún tipo de lectura, por lo menos yo lo pienso así, en relación a este par medio forzoso ahí de la clínica y la teorización, ¿no? Nosotros en el taller de la lógica del caso siempre, de hecho esto, ¿no? Le ponemos un nombre de taller como haciendo un poco, como queriendo señalar la dimensión de trabajo de construcción. En algún momento se llamó construcción de casos, no me acuerdo ya, que hemos cambiado el nombre. En donde hay una lectura que se hace, un caso clínico que es un tipo textual ahí del psicoanálisis, no es solo como lo entendemos nosotros, ¿no? Por eso digo del psicoanálisis, es tratando de reproducir de alguna manera, de ilustrar de alguna manera una parte de la transferencia, como decía recién Walter. Los estilos, por supuesto, sí, estarán las herramientas con las que cada uno por ahí decide trabajar. Ahora, yo, digamos, lo que veo siempre con el paso del tiempo es cómo justamente en contra, ¿no? De ese paso del tiempo, de esa idea de la experiencia como más acumulativa. Yo no sé si podría separar tan tajantemente una cosa de la otra, ¿no? El clínico del teórico, por lo menos. Dijimos todo el tiempo que desde el único lugar en donde entendemos, aceptamos algo de la transmisión es desde el lugar del analizante, ¿no? Ahí me parece que es en donde hay un anudamiento para nosotros y por ahí los físicos tienen esa suerte de que los banquen un poco y se pueden dedicar como más a estudiar ciertas cosas que yo claramente desconozco, sin por ahí haber tenido que ejercitar, bueno, todos estos ejemplos que daba Leo del cirujano, yo igual me da medio miedo por ahí irme a operar con algún cirujano que nunca haya estado, por lo menos adentro de una sala, pero bueno, entiendo igual la diferencia con nuestra práctica en ese sentido, ¿no? De haber hecho, no solo que no podemos, no sé, transmitir, enseñar, con todos los purismos. Yo cuando lo escuchaba hablar a Leo hablaba de todos los alumnos que repiten, yo decía, bueno, no solo los estudiantes, ¿no? La facultad está llena de un montón de gente, muchas veces nosotros mismos repetimos y repetimos, ¿no? Hay algo ahí que es muy impuro, ¿sí? Nos gusta tanto este texto de apertura de la sección clínica, que yo creo que si vamos sumando los pedacitos que cada uno citó, lo reproducimos entero. Está todo esto que Lacan dice de que se diga algo, ¿no? Que es, en un psicoanálisis es lo que la clínica psicoanalítica es lo que tiene por base lo que se dice en un psicoanálisis, y después más adelante dice que importe ser dicho, que importe ser dicho en lo real, ¿no? Retomando lo que decía recién Walter. Entonces me parece que ahí en esa tensión es donde laburamos nosotros, ya sea el psicoanalista, ya sabemos que no es al menos 2, es al menos 20.000, más en este país, teniéndonos que bancar las entradas a los congresos, todas estas cuestiones, ¿no? Me parece que son muchas. El estilo, ¿no? Que decía Walter, se va formando por todas estas impurezas también. Eso. Gracias, Silvana. Gabriel Lombardi. Ay, ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Perdón, Gabriel. tenía dificultades con hacerme presente
cliqueando correctamente. Buenas noches, bueno, un Hola. gusto escuchar a los colegas y amigos departir sobre estos temas que nos convocan y que nos permiten seguir trabajando después de muchos años algunos. Quería retomar esta referencia de respecto del trabajo, la no beca, el hecho de que tenemos que estar tanto tiempo en el consultorio. Es cierto que muchos no tenemos ninguna financiación de organismos del Estado o de empresas, no sé, organizando la próxima cita que va a ser en junio o julio acá en Buenos Aires. En los lugares donde estamos armando la cosa, preguntan, ¿y tienen sponsor ustedes, no? O sea, ¿tienen laboratorios o algo así que van a pagar el sonido, la traducción, etcétera? Eso. No tenemos sponsor. ¿Y no quieren sponsor? No queremos sponsor. Nos bancamos de otra manera. Ahora, la existencia del colegio clínico, para mí, si tiene un sentido, es, entre otras cosas, porque es un intento, entre otras cosas, digo, es un intento de sacar al analista del estatuto de practicón, ¿no? De un tipo que está sumergido, trabajando con pacientes que vienen por óseo, privado, lo que sea, no importa, pero que permiten sumar con un solo cuerpo un trabajo que tendría que ser, que permitir la sobrevivencia, las vacaciones, el colegio de los chicos, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y con un solo cuerpo, en principio, porque uno no puede poner empleados. Eso, entonces, ¿qué es esto de lo que yo digo de sacar al analista del estatuto de practicón? A mí me parece que el analista, si bien tiene que estar allí poniendo el cuerpo en un sillón que después de varias horas a lo mejor empieza a ser incómodo, etc., sin embargo, tiene la posibilidad de atender lo imposible de soportar, pero para otro, para el analizante, ¿no? Lo que hace síntoma el analizante. No tiene tiempo para leer mientras atiende, pero mientras atiende también, por ahí resulta que tiene un analizante que es cineasta, o que es crítico del literario, o que lee, o que ve teatro, o que sabe de eso. Y la cantidad de información que uno puede obtener a lo largo de un día, después de haber atendido unos cuantos analizantes, incluso hasta los que pueden parecer más aburridos, los que se autoconsideran aburridos, ¿no? Tiene una cantidad de data, de información que muchas veces a mí me deja con las ganas, o no me deja con las ganas, de ir googlear y rápidamente enterarme de qué se trata, cómo es la síntesis, y por ahí después termino leyéndolo. De manera que es una práctica que justamente no es la del práctico que atiende gente que le habla para sacarse de encima por abreacción, por interpretación o por lo que fuere sus dolencias, sino que hay un intercambio allí muy inteligente, mucho más inteligente de lo que sabemos, de inconsciente a inconsciente, entre analizante y analista, que puede ser de una riqueza formidable, y de la que a lo mejor el practicón que somos en algún punto no nos damos cuenta, ¿no? Y que pensar, por ejemplo, como hemos titulado, hemos llamado uno de los espacios la lógica del caso, pensar la lógica del caso es tratar de deducir a partir de las intervenciones del analista, por ejemplo, qué pasó, qué efectos tuvo. Ninguno, apertura del inconsciente, transferencia negativa, enamoramiento, distintos efectos que respecto de los cuales el analista debería advertir hasta qué punto lo que hace tiene una cierta eficacia, aun cuando parece que no pasa nada. Y en retorno, también los beneficios que el analista recibe por el lado de la información, de las interpretaciones del analizante, que cuanto más libre y más psicótico es, más preciso es en cuanto a ubicar los puntos de dificultad con el síntoma del propio analista, ¿no? Hay así un intercambio que no lo vamos a tomar a título de la contratransferencia, sino de la estructura misma de la transferencia, que me parece que es algo formidable
y que entonces no tenemos que sentirnos tan apenados porque tenemos que trabajar bastante para ganar dinero, ¿sí? Porque también ganamos otras cosas, ganamos muchas otras cosas, ¿no? Últimamente con algunos colegas veníamos preguntándonos por el tema de cuál es la satisfacción específica del analista, si es que se puede pensar algo del orden de la sublimación, de algo que permite una satisfacción de lo pulsional y o del deseo, habiendo corrido, habiendo cambiado de objeto, ¿no? En fin, quería destacar ese punto de cómo yo pienso el colegio clínico, como un lugar de elucidación, de ilustración, de incitación a la lectura, a la escritura, a la elaboración, en los distintos sentidos en que a cada uno le puede gustar y lo puede convocar. Buenísimo. Bueno, no sé si quieren agregar algo, Vanina, Leonardo, si alguien más quiere decir algo. Quería decir un par de cositas. A ver, me pareció muy interesante esto que dijo Gabriel recién, porque me hace pensar además que un par de cosas. El físico teórico en su gabinete, en su escritorio, yo he leído algunos testimonios de esas. Entre las cosas se aburren mucho. Y además de la presión que tienen, porque si no encuentran como alguna novedad, el próximo periodo no le renuevan el cargo. Pero además, pensaba por lo que decía Gabriel, que el analista lee mientras escucha. Por lo menos tiene la ocasión de, aunque no lo haga todo el tiempo, por supuesto, ni lo haga sistemática ni metódicamente, pero a todos nos ha pasado que, bueno, de repente encontramos en lo que un analizante dice o habla, no exactamente que eso nos confirma la teoría, a veces sí creemos que es eso, ¿no? A veces creemos que, mirá, lo que dice acá es lo que dice Freud en tal página, o uno va a buscar a ver si Freud lo dijo o no lo dijo, pero leemos otra cosa, leemos lo que justamente nos lleva por ahí a interrogar a Freud. En lo que los analizantes dicen, leemos porque escuchamos y leemos cuando escuchamos. Eso que nos permite interrogarnos y también interrogar a Freud, si es que, bueno, tenemos o nos podemos hacer el espacio y el tiempo para eso. Y con respecto a lo que decía Walter, eso de que ¿qué se transmite de eso que pasa? Sí, es una caricatura, pero no está mal. ¿No? Por eso traía esto de que Lacan dice, bueno, la gente para decir la verdad miente, y no hay otra manera. Y ese es el estilo, y me gustó la cita que pone ahí Mariana Báncora en el chat, ¿no? De Barthes, ¿no? El estilo es una cosa brutal, porque, como dice Lacan, el estilo es el objeto. Igual es muy interesante la cuestión de por qué, si tiene que ver con el gusto, el estilo, o si va no solo por el lado del gusto, ¿no? Nos gusta como alguien habla, o nos gusta lo que alguien dice, o por ahí no es solo lo que nos gusta, ¿no? Eso que en algún sentido nos causa, y que lo que se transmite, bueno, es una frase hecha, pero yo creo que vale más allá de lo hecho. Hay algo de lo imposible de transmitir que es causa de transmisión. Y ya a esta altura es una frase hecha, lamentablemente. Podríamos tratar de desarmarla un poco, ¿no? Podríamos tratar de desalmidonarla un poco, pero lo real no se transmite como tal. No se puede decir, pero toca, no sé, o por ahí a veces toca, ¿no? Nos toca. Ahí. Vani, ¿querés agregar algo vos? Con respecto al estilo, me parece un tema interesantísimo, ¿no? Yo creo que parte del estilo, que el estilo tiene un corazón real, que
que es real el estilo, ¿no? Que no sé si hay algo más real que el estilo, ¿no? No creo que sea una cosa menor, y seguramente después también, ¿no? Obviamente habrá del semblante, habrá de un montón de otras cosas que se montan sobre eso, pero que hay algo ahí también innegociable, ¿no? Como decía al comienzo de la noche Leonardo, ¿no? Y creo que sí, que seguramente después habrá gustos o disgustos, ¿no? Uno podría también elegir porque le disgusta el estilo, ¿no? A un analista o a un enseñante, o no sé, pero me parece que es muy interesante para pensar. ¿No? Me venían a la cabeza muchas citas sobre el estilo, pero sería para otra noche, ¿no? Se podría decir, como dice Tesler de la inteligencia artificial, dice, la verdadera definición de la inteligencia artificial es aquello que todavía no ha sido programado, ¿no? Hay que ubicar la inteligencia fuera de lo que ya ha sido programado. Y me parece que en relación al estilo también, ¿no? Se puede hablar de estilo cuando todavía no ha sido formalizado. Una vez que se formalice, ya después vas a tener autómatas que van a hablar todos parecidos a Lacan, no sé, como hay ejemplos, particularmente en Francia, de gente que habla igualito a Lacan, ¿no? Que parece que miran sus videos y... Matías Laje una vez traía una No, cita, Matías Laje no. Traía una cita sobre, que es de Jacobson, sobre, que es muy linda la definición que da Jacobson del estilo, que dice, el estilo es la decepción de una espera, ¿no? Como Sí. la idea justamente de que el estilo es lo que uno podría esperar, es decir, anticipar, ¿no? Que sería algo así como que un tango termine chan, chan, ¿no? Como el estilo es justamente lo que decepciona la espera, lo que no entra en la vitrina a priori, ¿no? Lo que no se puede codificar de antemano. Estaban ahí Mariana Báncora levantando la mano y Matías Laje, así que no sé, quieran... Yo también quería hablar. Isabel, tu mano es la que quedó, perfecto, Isabel entonces también. Bueno, ¿va Isabel o puedo preguntar? Como quieran, Pues, ¿querés? Isabel, ¿querés preguntar vos? Dale, sí, estabas esperando, dale. En realidad quería hablar de lo que escuché y lo que me transmitieron, y en realidad se me iba ocurriendo en función de lo que estaba escuchando, ¿sí? Sí, sí. Yo creo que se trata, me parece, ustedes me dirán también, que se trata justamente de la transmisión de un saber no sabido, y que se transmite eso, es la experiencia misma. Me parece que muchas veces me han preguntado y me dicen, ¿qué sos? ¿Freudiana o lacaniana? Y la verdad es que yo no puedo ser lacaniana si no soy freudiana también, porque Freud creó el psicoanálisis y bueno, no se puede ser una cosa o sea, no porque seamos una cosa, ¿no? Pero si somos lacanianos somos también freudianos, obviamente. Y algo de esa transmisión, no solo algo, estamos hablando de dos grosos que son los maestros, y que en la medida que se transmite algo de todo esto tan importante, es que nosotros también podemos transmitir la experiencia misma cada vez que el inconsciente se muestra en esa intervención, y algo de eso se transmite. Algo de eso tiene efecto. Y en eso me parece también tan importante los 4 conceptos fundamentales, ¿no? La repetición, la transferencia, me parece que estamos hablando permanentemente de la transferencia, del inconsciente, obviamente, de la pulsión. Y bueno, esos 4 conceptos, cómo se van ensamblando, se van entrecruzando, es como si fuera una banda de Moebius.
o sea, ustedes decían clínica, y se es clínica o se es enseñanza, y si es transmisión, si algo de la transmisión se pudo dar, me parece que es ahí en donde aparece ese saber que va más allá de nosotros mismos, porque no hubo, quizás en eso se improvisa en el momento mismo que sucede, que aparece y se impone. Y eso es lo maravilloso de la experiencia misma. Es eso, creo que es lo que se transmite y es maravilloso porque es único y es ese momento exacto en que se produce. Y que va más allá de las buenas intenciones de quererlo hacer o no, porque se impone, eso se impone. El hecho habla en ese momento mismo, en ese acto único. Gracias, Isabel. Te vamos a pedir que vayas redondeando porque son 22:35 y tenemos dos intervenciones cortitas. Les pedimos también a Mariana y a Matías que puedan hacer unas intervenciones cortitas porque ya estamos en hora. Gracias. Gracias. Bueno, mi pregunta va para todos, pero especialmente para Leo, que dijo una expresión en su presentación, bueno, que agradezco a todos. Pero antes, también, bueno, vos decías esto, que el psicoanalista además lee mientras escucha, y yo, bueno, estuve convencida de eso durante todo este tiempo, pero con la charla de hoy me pregunto, ¿solo el psicoanalista lee cuando se encuentra en su práctica y escucha y no, qué sé yo, un contador cuando lee ciertos datos, un físico cuando presencia algún fenómeno, o algún otro, no sé, trabajador de otra disciplina? No sé, ahora me resonó de otra manera. Solo los psicoanalistas leemos mientras estamos ahí metidos en la práctica. Bueno, lo dejo como pregunta. Pero lo puntual es, vos mencionaste la política de la transmisión. No sé, yo cada vez que dicen la política en psicoanálisis me viene una especie de palabra clave que es el síntoma, y porque también Vani mencionó distintos aspectos del saber que todo el tiempo tocaban bueno, ese concepto tan importante, pero me pareció, no sé si Leo podés decir algo más, puede ser breve, ¿a qué te referías vos con la política de la transmisión en psicoanálisis? ¿Ahora o bueno, o Matías? Mati, ¿querés hacer vos tu comentario? Así después ya cerramos con los comentarios que hagan Leo y Vani y ya. Dale, con mucho gusto. Bueno, agradecerles una noche que la verdad la disfruté y que me pareció que había varias ideas que incluso me sorprendieron y que te escuchaba, Leonardo, con todos ustedes hemos compartido espacios de trabajo en distintas instancias, dentro y fuera del colegio clínico, y me hacías pensar, Leonardo, en hasta qué punto yo requiero de poder hablar para enterarme de qué es lo que hago en el consultorio, ¿no? Y que te escuchaba y reflexionaba sobre eso, y también lo que decías, Vani, sobre la importancia de la transferencia y no solo de la transmisión, y de cómo a veces uno incluso puede llegar a perder el origen, ¿no? Porque vos te acordabas de eso que yo alguna vez te comenté, o sobre lo que escribí de Jacobson, ¿no? Cuando dice que el estilo es la decepción de una espera. Eso se lo escuchó a Germán García. Tomás Otero, aquí presente, no me deja mentir, porque éramos varios entrevistándolo, al querido Germán García. Y después Jacobson dice que lo dijo Nabokov, que no lo dijo él. Y uno dirá Nabokov y encontrará que se lo dijo Lolita, y Lolita dirá que se lo dijo otro, ¿no? Porque ahí volvemos a la experiencia, ¿no? A lo que pasa más allá de quién forja los conceptos, que obviamente tiene su cuño, pero es lo que hacemos con ellos, ¿no? Lo que valen. Y creo que el colegio clínico, por lo menos en mi experiencia, es hacer con Freud, hacer con Lacan y hacer con mis interlocutores ahí. Y que, volviendo al punto de la transferencia que traía Vani, preguntarles cómo es vuestra experiencia de esa transferencia tan particular que es la transferencia de trabajo. Que me parece que el colegio clínico permite una experiencia de la transferencia de trabajo.
quiera contestar. Y con esto cerramos. No sé si contestar, pero queda ahí. No, quería decir algo con respecto a lo que dijo Marian, que seguro que es la transferencia de trabajo con el síntoma, le diría yo. No solo con los síntomas de aquellos que vienen a hablar, ¿no? Sino del propio. Por eso me parece que hay un tejido ahí que la escuela favorece en relación a algo de la transmisión y la experiencia del pase, que aunque no esté directamente o explícitamente puesta sobre la mesa, o dicha o no sé, planteada, pero que hay algo que se hace vecino, se hace coalescente entre una cosa y otra, ¿no? Porque ahí se trata de, bueno, justamente de una política, del síntoma como nuestra política. Y me parece que eso nos diferencia además de los astrofísicos o de los mecánicos o de, bueno, tantos otros que hacemos del síntoma nuestra política, y eso no es menor, ¿no? No es accesorio. Por supuesto que todos leen en su práctica, estoy de acuerdo, como no somos privilegiados en ese sentido, pero que el síntoma sea nuestra política, eso me parece que no nos hace, no sé si mejor, no, seguro que mejores no, pero por ahí no nos hace iguales en todo caso. Sí. Bueno, no sé si quieren decir algo más, si no, vamos a ir cerrando porque ya son 11 menos 20. Creo que ha sido una intensa jornada de trabajo, o sea, una charla muy interesante. Y bueno, los invitamos sobre todo a participar del colegio clínico. Nuestra apuesta es que el colegio clínico sea no solo un espacio de formación para quienes empiezan a formarse en psicoanálisis, sino un espacio de encuentro entre analistas practicantes, analistas nominados, bueno, todas las versiones que tengamos en la escuela, digamos, los invitamos a participar, a encontrarnos, a que sean espacios efectivamente donde se funde un entre, porque de alguna manera la transmisión tiene que ver con eso. La transmisión no tiene una cuestión unilateral, me parece que la transmisión exige la formación, la conformación de un entre, efectivamente, donde, bueno, haya un decir que tenga ciertas consecuencias y que tenga retorno, ¿no? Me acordaba en esto cómo nace para Lacan el neologismo de la langue, de la lengua, ¿no? Y que nace a partir de un fallido de él, ¿no? En relación a que se equivoca, en lugar de decir diccionario de psicoanálisis, dice diccionario de filosofía, y se da cuenta que el nombre es el Lalande, y alguien que estaba escuchando ahí le dice Lalang, y entonces él acuña el término y se da cuenta que su decir tiene alguna consecuencia. Eso es transmisión. No tiene, ¿no? Y bueno, y me parece que algo de eso es a lo que apostamos en los espacios tanto del foro de la escuela y sobre todo también del colegio clínico. Así que bueno, los invitamos a participar y a formar parte de este espacio. Bueno, muchísimas gracias a Vanina y a Leonardo por las presentaciones y a todos los que han participado. Un gusto. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un abrazo enorme. Buenas noches. Chao, Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.